Continuando con esta segunda parte, vamos a hablar de los principios de las pruebas de software. Quienes deseen incursionar, y lo coloco aquí en las pruebas de software, deben conocer, ojo, deben conocer los principios que definen las características principales de las mismas. ¿Por qué? Por una simple razón, nos dan una vista de cómo debemos enfocar las pruebas. Si son fundamentos o creencias fundamentales que te guían en la práctica del testing de software. A los profesionales del mismo, sean empíricos o hayan hecho certificaciones, van a darse cuenta de esto. Nos permiten diseñar y ejecutar y evaluar las pruebas de manera efectiva. Aquí hay algunos principios que están aquí y otros que yo los tengo más o menos también identificados. El primero, vamos a mirar acá qué dice. Las pruebas demuestran la presencia de defectos. Eso se llama principio de la prevención de defectos. Es más eficiente y efectivo. Miren, hablemos de este y vamos a ir aquí al grano. De este principio. De aquí. Es más eficiente y efectivo prevenir los defectos en lugar de detectarlos y corregirlos posteriormente. Sí, parece mentira, pero es la pura verdad. ¿Qué significa esto? Que debemos implementar prácticas de desarrollo de software que nos permitan minimizar la introducción de errores desde el principio. Es por eso que las pruebas ayudan a detectar los defectos de software. Sin embargo, las mismas no pueden demostrar la ausencia de defectos. Eso es lo único preciso. Las pruebas exhaustivas. No existen probar todo y es imposible salvo en casos triviales. Por eso yo practico algo que se conoce principio de la detección temprana. Antes de que se detecte el defecto en un ciclo de vida del desarrollo, más fácil y económico de verdad, se los digo, será corregirlo. Por lo tanto, las pruebas deben comenzar lo antes posible en el proceso de desarrollo. No esperar a que ya esté el producto listo. No antes. Hagamos pruebas, verifiquemos. Eso nos ayuda mucho a detectarlo. Y eso conlleva al principio que es el principio de la exhaustividad de las pruebas. Y es la verdad, es imposible probar todas las combinaciones posibles de entrada y condiciones de ejecución. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué les recomiendo a ustedes? Planifíquenla, diseñenla de manera que se centren en las áreas más críticas y con mayor riesgo en el software. Si logran corregir esa parte, vayan yendo a lo que probablemente puede en algún momento tener falla. Pero céntrense en las áreas más críticas. Ahí es donde está el problemita. Entonces, hablé ahorita acá y se lo vuelvo a repetir. Las pruebas tempranas nos ayudan a reducir los costos en los defectos, si son corregidos con menos esfuerzo. Hay un principio que yo siempre digo que es la no existencia de errores. ¿Qué significa? Antes de explicar la prueba exhaustiva no puede garantizar la ausencia de defectos del software. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo aplicar estrategias de pruebas ¿en qué? Basadas en el riesgo y la importancia de las funciones del software. Generalmente, los defectos se presentan agrupados. Al encontrar un defecto en una ubicación, sea la que sea, significa que probablemente voy a encontrar otro. Pero es casi seguro. Hay otro principio que es el de repetición de pruebas. Y hablaremos de esta también. Las pruebas deben ser repetibles, lo que significa
que deben producir resultados consistentes cuando se ejecuten varias veces en las mismas condiciones. ¿Qué logramos con esto? Algo simple que parece sencillo, pero es importante que lo tengan en cuenta. La estabilidad del software. Este principio yo lo llamo la prueba del pesticida. La repetición de pruebas idénticas no genera nueva información. El error, al no detectarse, se hace más fuerte. Por eso, aplico el principio de repetición de pruebas. Entonces, vean, eso, ténganlo en cuenta. Y este principio, la falacia de ausencia de pruebas, de errores, perdón. Es una falacia. Un software libre de errores no implica su adecuación al uso. ¿Por qué? Porque las pruebas deben ser independientes. Debemos diseñarlas y ejecutarlas y ser ejecutadas, por personas o equipos diferentes a los que desarrollan el software. Siempre lo digo en mis charlas o clases. Siempre lo he dicho. Cuando uno desarrolla y realiza pruebas, generalmente hay un problema psicológico que a veces digo uno que es el de el ego. Yo sé que por ahí va a fallarme, entonces yo lo hago después. Y al hacerlo después se olvidó, ¡pum!, reventó donde yo sabía que iba a reventar. Y no lo tomé a tiempo. Entonces, apliquemos ese principio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar problemas y sesgos que pueden pasar desapercibidos para los desarrolladores. Entonces, si hay una persona independiente, para ella no pasa ese principio. Debe ser una persona con conocimiento. Cuando yo digo que un tester debe tener conocimiento teórico de muchas cosas, no es por llevar las cosas porque sí, no, yo voy a trabajar en la parte de desarrollo, yo esto. No, un tester es una persona importante en el área de desarrollo. Otro tema que me gusta trabajar, que son los enfoques ágiles. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Los enfoques ágiles comenzaron a emerger como el Scrum, el Lean, el Startup, el Kaizen, en el universo, digo yo, corporativo. Y empezaron a llegar esa cantidad de metodología, filosofía, framework que portaban el remedio definitivo contra todos los males. Entonces, hablando un poquito de esto, los enfoques ágiles que son metodologías de desarrollo de software que se centran en la entrega rápida en la entrega rápida y flexible de software de alta calidad. Eso es todo. ¿Mediante qué? La colaboración continua entre equipos multidisciplinarios. Vean, chévere y cortica la definición. Esto conlleva a una adaptación constante a los cambios. Y estos enfoques se basan en ¿qué? En el principio del manifiesto ágil. Oye, ¿y qué promueve este manifiesto ágil? Cosas buenas, sí. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Qué debemos hacer? Priorizar la comunicación directa, efectiva y personas involucradas en el desarrollo del software. Eso es ese principio que es bien bonito. Miremos las imágenes aquí. Vean estas imágenes y sobre estas imágenes me voy a basar para hablar un poquito de estos principios. ¿Ya? El segundo principio es que el software debe estar funcionando sobre documentación extensiva. ¿Qué debemos hacer? Debemos valorar la entrega de software funcional y de calidad por encima de la elaboración excesiva de documentación. ¿Qué quiero decir con eso? Hay veces llenan al usuario con tanta documentación que lo confunden con lo que es, cómo llevarlo de una forma sencilla, ágil, que no lo confunda, que no lo llene de estrés. Hablemos de esta imagen que está acá. Vamos a hablar un poquito de esta imagen.
Otro aspecto que debemos tener en cuenta, o que yo tengo en cuenta, es la colaboración con el cliente sobre la negación, sobre cuando uno va a negociar en forma contractual. ¿Qué debemos hacer? Debemos trabajar en estrecha colaboración con los clientes. ¿Para qué? Para comprender y satisfacer sus necesidades en lugar de centrarnos únicamente a los contratos formales. Muchos fallan en ese desarrollo porque se centran en lo que no deben centrarse. Hay que ser un poquito flexible. Sí, yo sé que tengo que tener ciertas cosas, pero cuando soy demasiado rígido en esto, el cliente y como que se aguanta, se retrocede un poco, muchas veces cambia de opinión. Algo que debemos tener en cuenta, y sigamos esta imagen que me estoy acordando ahora, es que debemos responder a los cambios sobre seguir un plan. Ay, ¿qué significa eso? Que debo adaptarme a los cambios en los requisitos y en las prioridades del proyecto, en lugar de seguir un plan rígido. Muchos se siguen por el bendito plan rígido y no se salen de ahí. Son como esos caballitos, no miran para los lados. Le ponen esa visera, eso algo que le colocan a los caballos para que no se entretengan. No, eso nos lo colocamos nosotros, y a veces esa rigidez conlleva a que no se lleve un plan eficiente. ¿Cuáles son los más comunes de los que yo conozco? Son el Scrum, el Kanban, el Extreme Programming, que es XP, el Lean Software Development. Cada uno de estos son en qué nos permiten trabajar de una forma eficiente la parte de enfoques ágiles. Pero debemos tener en cuenta algo, que cada uno de estos enfoques tiene sus propias prácticas y técnicas específicas, pero todos en verdad comparten los mismos principios del manifiesto ágil, que es el que quiero que ustedes comprendan, entiendan. Miremos, aquí hay varios, autogestión de los alumnos, metodología ágil, toman buenas decisiones, los alumnos diseñan sus propias tareas trabajando en equipo y esto va mejorando continuamente. Esta parte de testing ágil, yo lo considero como una de las pruebas de software que sigue los principios del desarrollo ágil. Y el tester juega un papel importante, porque es el que entrega los valores del negocio deseado por el cliente trabajando a un ritmo sostenible y continuo. Eso me gusta. Podemos resumir que los enfoques ágiles se han convertido en una forma muy popular de gestionar proyectos de desarrollo de software. ¿Por qué? Debido a su capacidad de adaptarse a los cambios de forma muy rápida. Involucran a los clientes, que eso es lo más importante. Involucra al cliente y te darás cuenta que vas a tener un buen desarrollo. Dale su lugar. ¿Por qué? Porque ello te va a permitir que entregues un software de alta calidad de manera iterativa e incremental. Entonces, siempre lo recomiendo. El testing ágil, ¿en qué se enfoca? En que el equipo de trabajo logre brindar un producto de alta calidad y que cada miembro haga su parte y la desarrolle en forma correcta. ¿Cuáles son los principios? Autoorganización, empatía, comunicación visual, eficacia, que sea un profesor facilitador, que sea responsable, creativo. ¿Qué nos da eso? La experiencia de la docencia. Muchas veces, cuando somos desarrolladores, nos centramos en la parte técnica y no nos salimos de cierto lenguaje y nos cuesta trabajo explicar algo. Un tester, aparte de ser tester, debe tener esa capacidad de poder explicar de una forma clara y sencilla para que el equipo de desarrollo lo entienda. No, sí, que yo soy muy técnico porque estoy trabajando. No perdamos ese horizonte.
el testeador o probador ágil no solo permitirá que cada individuo perfeccione su trabajo final, sino que también aprenda cuáles son sus fortalezas y debilidades. Esta parte siempre la he tenido en cuenta. Nos dedicamos a señalar, pero no a que la persona a la que estamos verificando su trabajo crezca. Y si él crece, creces tú como tester. Entonces es importante que tengamos esa parte. ¿Qué características coloqué aquí o coloco? Hablo del que determina a un probador ágil. ¿En qué? En la capacidad que tenga él de concientizar a todo el grupo de trabajo y hacerle saber que el producto que va a entregar, que se va a entregar, es un esfuerzo de cada uno de los integrantes del grupo. Todo eso podemos lograrlo de modo progresivo a través de una práctica en conjunto. No ser individualista. Tratar de que el grupo se sienta bien. Mira, ese tester nos está ayudando. Entonces, es importante que tengamos ese conocimiento. ¿Cuál es el rol del tester en el contexto ágil? Es la pregunta que nos hacemos. Esa pregunta, sí, puedo demorarme 20, 30 minutos acá, tratando de colocar todas las cosas que debe tener un tester en el contexto ágil. Pero vamos a resumirla un poquito, en 5 puntos. Antes de que yo hable, ¿cuál es el papel que va a desarrollar el probador o tester en la metodología ágil? Lo ideal sería primero definir qué es un tester. Sí, importante definir qué es un tester. Lo voy a tratar de resumir en pocas palabras para que ustedes se enamoren de este proceso. ¿Qué es un tester? Es un especialista en pruebas de software. Es un profesional, antes era empírico, ahora es un profesional encargado de evaluar la calidad del software mediante la realización de pruebas. ¿Y estas pruebas qué son? Puede incluir ejecución en diferentes escenarios para detectar errores o problemas que tenga el software. Además, ¿qué va a verificar? Que cumpla con los requisitos y expectativas del cliente. Esa es la función de él. Entonces él está con el cliente. No, él está con la empresa. Él está a favor de la empresa. Pero la función de él es que la empresa quede bien ante el cliente. Entonces, si ya tengo claro qué hace el tester, el trabajo que implica identificar, documentar y reportar los errores y encontrarlos durante las pruebas, es un papel que juega el tester. Debe conocer, debe manejar esto. Por eso es importante la teoría, que la ponga en práctica. Debe colaborar con los equipos de desarrollo. ¿Para qué? Para corregirlo. Además, ¿qué hace el tester? Puede participar en la elaboración de estrategias de pruebas de definición, criterios de aceptación y automatización de las mismas. Entonces, resumimos. Un tester juega un papel crucial en el proceso de desarrollo del software y contribuye a garantizar que el software entregado sea de alta calidad y funcione correctamente, además que cumpla con los requisitos del cliente. Entonces vea ya después que he hablado un poquito qué es un tester, hablemos del rol. Ya hablamos qué es y hablemos del rol del tester en el desarrollo ágil. El rol es garantizar la calidad del software que se entrega de manera rápida y flexible. En este contexto ágil, ¿qué hace el tester? Ahí, mira, ahí estoy hablando del concepto. Trabajas de cerca con el equipo de desarrollo y otros miembros del equipo ágil, como el Product Owner,
el Scrum Master, para asegurar que el software cumpla con los requisitos del cliente y las expectativas de calidad. Eso es que tener en cuenta. Yo coloco siempre 5 punticos que yo los identifico. ¿Listo? Una buena comunicación y su gran capacidad burocrática. El tester debe ser una persona que se dé a entender a todos los miembros del equipo, ya que no solo trabaja en identificar el error, sino en hacerle seguimiento y documentar el proceso. Por eso es importante que el tester realice pruebas continuas. Debe participar en todas las etapas del desarrollo, desde la planificación hasta la entrega. Debe realizar pruebas continuas para identificar y corregir los errores. Una parte importante que yo digo que debe tener en cuenta el tester es la colaboración. Él debe colaborar estrechamente con los desarrolladores, sí, otros miembros del equipo. ¿Con qué? Con la finalidad de comprender los requisitos del cliente y poder definir criterios de aceptación y garantizar que las pruebas sean adecuadas y efectivas. La automatización del tester, el tester debe utilizar herramientas de automatización de pruebas para agilizar el proceso. Es más fácil. Y garantizar una cobertura exhaustiva de las pruebas, especialmente en el entorno de desarrollo ágil. El feedback es un importante, el feedback rápido. Sí. Hablemos, el contexto ágil del test debe ir más allá de sus funciones tradicionales, como estamos hablando. El feedback básico proporciona una idea rápida sobre la calidad del software, lo que le permite a esa persona identificar y corregir los errores rápidamente y mejorar continuamente el proceso de desarrollo. Además, debe dominar herramientas de automatización como gestión ágil, las diferentes metodologías ágiles que puedan servir de apoyo. Ay, pero entonces qué pereza. No es que pereza. Cuando aprendes mucho sobre el software. Entonces, otro es la adaptabilidad, que yo digo que debe tener en cuenta. El test debe ser flexible. Ese tester que es inflexible, rígido, que no se sale. No, mejor váyase a otra área del desarrollo. Un tester se recomienda que sea flexible y estar dispuesto a adaptarse a los cambios en los requisitos y a las prioridades del proyecto. ¿Por qué? Con ello asegura que las pruebas sigan siendo efectivas a lo largo del tiempo. Entonces, son los diferentes enfoques ágiles que deben tenerse en cuenta. En resumen, un tester desempeña un papel crucial en el desarrollo ágil. ¿Por qué? Porque garantiza la calidad del software entregado de manera rápida y flexible a través de pruebas continuas y la utilización de herramientas de automatización. Aquí están los 7 principios. Las pruebas realizadas son continuas, como se mencionó. Ahora en la definición, los testers deben realizar pruebas continuas. Bueno, lo que les he explicado ahora. Debe proveer retroalimentación constante. O sea, debe ir retroalimentando con el fin de que mejorar las cosas. El equipo completo debe realizar pruebas con una metodología tradicional de diseño de producto. Solo el equipo de pruebas, QA o QI, es responsable de realizar las mismas. Entonces, en este modelo, tanto los programadores como los diseñadores realizan pruebas. Debe responder con rapidez a la retroalimentación. Ese es uno de los principios. No debemos esperar a que se retrase. Las pruebas tienen que hacerse en un orden prioritario. Debe crear lo que siempre he dicho en mis clases en otras materias. El código que se crea debe ser simplificado y limpio. Y eso es
El tester tiene que velar por eso. Algo que yo siempre he estado en contra. Ese exceso de documentación. Debo producir menos documentación. En el método ágil testing, las personas en el equipo de trabajo pueden utilizar listas reutilizables para enfocarse en probar el producto, en lugar de enfocarse en detalles que no tienen que ver. Otro que siempre digo, probar para descubrir. Las pruebas debo de realizarlas o implementarlas en el momento, mientras que en el proceso tradicional la prueba se realiza después de la implementación. No, aquí en el momento que estoy desarrollando, estoy trabajando mis pruebas. Aquí están las fases o testing life cycle, que son las etapas que debemos quemar. Etapa inicial de planificación. Todas las partes involucradas en la metodología deben trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para trabajar un proyecto mucho mejor. El Daily Scrum, esta etapa del Agile Testing, incluye reuniones, todas las reuniones que debemos hacer. Pero tengo que... No, pero lo vas teniendo como una guía de qué es lo que debes hacer cada día. Vas colocándolo en tu derrotero. Las que hacen, ¿qué es lo bueno de tener las reuniones? Siempre y cuando sean productivas. Nos ponemos al día con el estado de las pruebas. Agility Review Meeting. Una de las fases de las pruebas del testing más importantes es establecer reuniones semanales con todos los miembros del equipo. Eso es bueno. Release Breakdowns, lanzamiento. Va a revisar las características de todo aquello que ha desarrollado e implementado hasta el momento y se evaluará si ya se encuentra listo para el cliente o no. Eso lo hace el grupo. Evaluación del impacto. Finalmente, esta metodología se va a encargar de reunir las aportaciones y las partes interesadas de los usuarios para obtener una retroalimentación del mismo. Bueno, esto ha sido todo lo que tiene que ver con el tema de los 7 principios, los diferentes enfoques ágiles y las metodologías ágiles Scrum. Espero les sirva mucho para cuando tomen decisiones de convertirse en tester. Muchas gracias.